Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase del curso de yoga integral y meditación clásica y moderna desde las técnicas del sistema IKY. Hello, and I welcome you to today's class from the course of Modern and Classic Integral Yoga and Meditation from the techniques of the IKY system. Hoy vamos a realizar la vinyasa más importante dentro de nuestro sistema. Today we're going to perform the most important vinyasa inside our system. Vamos a hacerla completa, We're going to do it complete, sin ikidrishtis, without ikidrishtis, simplemente la parte física, just the physical part, la secuencia de posturas. the sequence of postures. Y para ello nos van a acompañar hoy Elizabeth And in order to do so, today we have Elizabeth y Gabriel. and Gabriel. Bueno, les agradezco su apoyo y su aporte en este proceso. I thank you for your support in this process. Y pues aquí detrás de cámaras están otros estudiantes Here behind the cameras we have other students y nuestro traductor Simón Roa and our translator Simon Roa. y obviamente nuestra técnica de video, sonido y diseño y programación que es Caterina. And also our video, camera, and design technician, which is Katerina. Ahí está haciendo caras. She's making faces. Hasta siente timidez también con eso. ¿Cómo fue? Ella se siente tímida también con eso. Oh, she also feels shy because of it. Muy bien, vamos a comenzar. We're going to begin. Siéntate en una postura de meditación cómoda, Sit in a comfortable meditation posture, preferiblemente swastikasana o postura de la pirámide, preferably swastikasana or pyramid posture. alineando los talones con el ombligo. Aligning heels with the navel, Gira las plantas de los pies hacia arriba. turn the soles of the feet upwards. Saca los glúteos de los isquiones. Remove the glutes from the seat bone. Con tus manos los mueves hacia atrás. With your hands, you move them backwards. Y también saca los muslos de las articulaciones de las caderas And also you take out your thighs from the hip joints. para que la base de la pelvis entre en un contacto más claro con el piso. So the base of the pelvis can enter into a clearer contact with the floor. Y dobla los dedos índices dentro de los pulgares. Bend the index fingers on your thumbs. Pon las muñecas sobre las rodillas. Place your wrists on your knees. Cierra tus ojos. Close your eyes. Y con los ojos cerrados relaja todo el cuerpo, With your eyes closed, release your entire body, especialmente los hombros y la mandíbula. especially the shoulders and jaw, Por ahora. for now. Porque vas a llevar las crestas ilíacas hacia adelante para realizar una anteversión pélvica. Because you're going to bring the iliac crests forward in order to perform an anterior pelvic tilt. En otros videos más adelante vas a tener unas prácticas más precisas para clarificar ese movimiento pélvico. In other videos, you will have clearer precisions in order to perform those movements or those techniques. Y entonces, al llevar la pelvis en anteversión, And when you bring the pelvis in anterior pelvic la tilt, columna vertebral se alarga hacia el cielo. the spine lengthens to the sky. Por lo tanto, tu pecho se abre un poco For the matter, your chest opens a little bit. y busca ahora relajar las piernas y los pies. And now intend to release legs and feet. Y relaja su contacto con el piso. Release their contact with the floor. Igualmente relaja el apoyo de la pelvis sobre el suelo a través de los isquiones. In the same way, release the support of your pelvis on the floor Y through la the seat pelvis bones misma. and the pelvis itself, Adentro y afuera. inside and outside. Deja que el abdomen se suelte. Let your abdomen loose. Relaja el pecho. Release your chest. Relaja toda la espalda y los costados. Release your entire back and your sides. Asimismo, hombros, brazos, manos y dedos. Just like the shoulders, hands, and fingers. Y relaja la nuca, el cuello y la garganta. Release the neck, the throat, and the back of the neck. La lengua, The tongue, la boca, the mouth, las encías y los dientes. the gums and teeth, Los labios, the lips, todo el rostro, your entire face, todo el cuero cabelludo, all the scalp, todo el cuerpo. all the body. Y ahora siente, hazte consciente de tu respiración. And now become aware of your breath. Observa tu respiración. Feel how you breathe. Síguela con tu atención. Follow it with your attention. Y comienza a realizar respiración completa. And start to perform complete breathing, Lo cual quiere decir que haces una muy suave y no esforzada respiración profunda. which means that you do a soft and effortless deep breathing
Y comienza entonces a realizar el Ujjayi Pranayama, and start to perform the Ujjayi Pranayama, cerciorándote de que la punta de tu lengua esté en contacto con el paladar detrás de los dientes en Kekchari Mudra. making sure the tip of your tongue is in contact with the palate behind your teeth in Kechari Mudra. Y entonces en cada inhalación sonríe con los labios, So through each inhalation, smile with your lips, una sonrisa pequeña, suave. a soft and small smile. Y en cada exhalación sonríe con tu corazón, And with each exhalation, smile with your heart, el centro de tu pecho, the center of your tu chest, corazón espiritual. your spiritual heart. Esto se llama la meditación de la sonrisa. This is called the smile meditation. En cada exhalación, además de sonreír con el corazón espiritual, siente relajar aún más el cuerpo. On each exhalation, besides smiling with your spiritual heart, also release your entire body even more. Sintiendo que la postura se sostiene, se mantiene. Feeling the posture is sustained, supported. Pero si hay algo que te molesta en la espalda, pues puedes doblarte un poco. But if there's anything bothering you in your back, you can bend a little bit. Y entonces prepárate para recitar 3 veces el mantra Om. Prepare yourself to chant 3 times the Om mantra. Para eso fija o visualiza un punto radiante de luz detrás del entrecejo. In order to do so, fix and stare at a bright point of light behind the eyebrow center. O también puedes visualizar la llama dorada de una vela. Or you can also visualize the bright light of a golden flame of a candle. Y entonces con tu atención fijada en esa visualización detrás del entrecejo, And with your attention fixed on that visualization behind the eyebrow center, inhala para iniciar el primer Om. inhale to begin the first Om. Inhala. Inhale. Inhala. Inhale. Y quédate ahí observando el efecto de la vibración del Om en todo tu cuerpo. Stay there observing the effect of the vibration of the Om in your entire body. Tal vez observando cómo recorre tu cuerpo esa vibración y se mueve a lo largo de él. Maybe observing how that vibration travels through your body and moves around it. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Muy bien. Inhala para iniciar el primer Kankueb, expandiendo el abdomen, abriendo el pecho y levantando la cabeza. Inhale to begin the first Kankueb, expanding the abdomen, opening the chest and lifting your head. Exhala inclinando la cabeza, hundiendo el pecho y relajando el abdomen. Exhale, leaning your head, immersing the chest and immersing the abdomen. Una y otra vez. Over and over again. Expande el abdomen, abre el pecho y levanta la cabeza. Expand the abdomen, open the chest and lift your head. Exhala inclinando la cabeza, hundiendo el pecho, soltando el abdomen que tal vez se contrae un poco. Exhale, leaning your head forwards, immersing your chest and releasing the abdomen that might even contract a little bit. Y siente el movimiento de ese primer Kankueb en tus caderas y en tu pelvis. Feel the movement of that first Kankueb in your hips and in your pelvis. Y la próxima vez que exhales, Next time you exhale, paras y gira la cabeza por el lado izquierdo hacia arriba, inhalando en un círculo. stop and turn your head up through the left side, inhaling in a circle. Y exhalando la bajas en un círculo por el lado derecho. Exhaling, you bring it down, completing the circle over the right side. Segundo Kankueb. Second Kankueb. Deja que los hombros se muevan, Let your shoulders move, que la espalda se mueva, que la columna se mueva. your back and spine move.
Que el pecho se hunda y se abra una y otra vez. Let your chest immerse and open over and over again. Que la pelvis haga una especie de movimiento como circular sobre el piso. That the pelvis generates a kind of circular movement on the floor. La próxima vez que inclines la cabeza paras para cambiar su sentido. Next time you lean your head, you stop to change the direction. El sentido de su movimiento. The direction of its movement. Por lo tanto, al inhalar sube la cabeza por el lado derecho. For the matter, now when you inhale, the head goes up over the right side. Y al exhalar baja por el lado izquierdo. And when you exhale, it goes down over the left side. Si te cuesta dificultad de esa sensación de hacer un círculo con la pelvis en el piso, no importa. If it is difficult for you to feel the sensation of the pelvis making a circle on the floor, it does not matter. Deja que la pelvis simplemente se mueva libremente. Simply let the pelvis move freely. La próxima vez que exhala inclinando la cabeza paras e inicias el tercer Kankueb. Next time you exhale, leaning your head, stop and begin the third Kankueb. Pones las manos en el piso, te inclinas, sumergiendo la coronilla hacia en dirección del suelo. Place your hands on the floor and immerse yourself, directing the crown towards the floor. E inhalando abres el pecho, levanta la cabeza, te enderezas y te sientas. And inhaling, you open the chest, you lift your head, straightening up, and then you sit up. Y así lo haces una y otra vez. And like this, you do it over and over again. Sientes el movimiento de la pelvis y su coordinación con la espalda y el torso. Feel the movement of the pelvis and its coordination with the back and the torso. La próxima vez que te inclines, Next time you lean forwards, paras, stop. pones la mano sobre las rodillas y cuarto Kankueb. Place the hands on your knees and begin the fourth Kankueb. Subes por el lado izquierdo inhalando, Go up over the left side, inhaling. bajas por el lado derecho exhalando. Down over the right side, exhaling. Y bueno, las personas nuevas pues mantienen el cuerpo muy relajado, no importa que se doble. And then the new people, you can keep the body released. It does not matter if it bends. Pero va a llegar algún día en que van a hacerlo con el cuerpo erguido. But one day you will get to do this with your body straight. La próxima vez que te inclines, paras y te devuelves subiendo por el lado derecho. Next time you lean forwards, you return, this time going up over the right side, Y bajando por el lado izquierdo. going down over the left side. Siente el movimiento. Feel the movement. Apóyate con las manos sobre las rodillas. Support with your hands on your knees. Y la próxima vez que te inclines, paras. Next time you lean forwards, stop. Quinto Kankueb, te desenrollas para sentarte. Fifth Kankueb, you unroll to sit up. Abres el pecho, levanta la cabeza. You open the chest and lift your head. Y así erguido, con el pecho abierto y cabeza levantada, te inclinas apoyándote con las manos sobre el piso. And like this, straight, with your chest open and the head lifted, you lean forward, supporting with your hands on the floor. Y te desenrollas hundiendo el pecho And then you unroll up, immersing your chest. hasta que te sientas y se levanta la cabeza abriendo el pecho. Until you sit, and then you lift your head, opening the chest. Al desenrollarte inhalas, When you unroll, you inhale. al inclinarte exhalas. When you lean forwards, you exhale. Y la próxima vez que te desenrolles, paras. Next time you unroll up, stop. Pones la mano sobre las rodillas. Place your hands on your knees. Y sexto Kankueb, inclina la cabeza hacia la derecha, hacia el hombro derecho. And sixth Kankueb, lean your head to the right shoulder. Te inclinas hacia el lado derecho y para ir hacia el lado izquierdo levantas el hombro derecho para inclinar la cabeza y el cuerpo hacia el lado izquierdo. You lean to the right, and in order to go to the left, you lift the right shoulder and you lean the head to the left to go to the left side. Y cuando llegas al lado izquierdo, When you reach the left side, estás con la cabeza inclinada hacia la izquierda igual que el cuerpo. the head is leaning to the left just like your body. El hombro izquierdo se levanta para levantar tu cabeza hacia la derecha. The left shoulder lift to bring your head to the right. Y así haces un movimiento de onda, Like this, you make a wave-like movement, como el desplazamiento de una serpiente así ondulante sobre el piso. like a snake moving, making waves on the floor. Lo haces una y otra vez. Do it over and over again. Y ahora comienza a hacer el séptimo Kankueb. And now begin the seventh Kankueb. Danzas con tu torso, tu cabeza, tus hombros, tu columna vertebral en el aire de forma libre y espontánea. Dance with your torso, your head, your arms freely on the space. Piensa que tu columna vertebral es como una serpiente encantada por un flautista que danza en el espacio. Think that your
Spine is like a snake being charmed by the snake charmer in the space. Y respira lenta y profundamente. And breathe slowly and deeply. Disfruta del movimiento. Enjoy the movement. Muy bien, y poco a poco ve haciendo el movimiento cada vez más pequeño y más lento. Little by little, start to make the movement smaller and slower. Más pequeño y más lento. Smaller and slower. Hasta que el cuerpo se detiene. Until the body stops. Y una vez el cuerpo en quietud, abre los brazos por los lados inhalando. And once your body is in stillness, open your arms to the side, inhaling. Sonríes al cielo con el pecho y el rostro. Smile to the sky with your chest and your face. Junta las palmas de las manos arriba y baja las manos juntas al frente del pecho. Join the palms above and bring the hands together in front of your chest. Ese gesto se llama Kukulkan. That gesture is called the Kukulkan. Entrelaza los dedos de las manos. Interlace your fingers. Gira las palmas de las manos hacia arriba y alarga los brazos al cielo mirando al frente. Turn the palms upwards and lengthen your arms, staring forwards. Y exhalando te inclinas hacia el lado derecho en flexión lateral. Exhaling, lean to the right side in a side flexion. Inhala al centro. Inhale to the center. Exhala inclinándote hacia el lado izquierdo. Exhale, leaning to the left side. Y vas a repetir la palmera inclinada. And you're going to repeat this side palm tree. Inhalas al centro. Inhale to the center. Exhalas inclinándote en flexión lateral hacia la derecha. Exhale on a side flexion to the right. Inhalas al centro. Inhale to the center. Exhalas inclinándote en flexión lateral a la izquierda. Exhale on a side flexion to the left. Inhala de nuevo al centro. Inhale back to the center. A postura de palmera. To palm tree. Relajando los hombros, alarga la columna vertebral. Releasing the shoulders, lengthen your spine. Y exhalando, te giras hacia la derecha y comienza la palmera al viento, haciendo una inclinación y un círculo para subir por el lado izquierdo. Exhaling, turn to the right and lean in order to make a circle with your entire trunk going up over the left in palm tree on the wind. Y entonces haces 3 movimientos por este lado. Make 3 movements on this side. Cuando termines el tercero, llegando hacia arriba al centro y quedar en palmera, When you're done with the third one and you get up into palm tree, paras stop, y te giras hacia el lado izquierdo para inclinarte en un círculo. and then you turn to the left in order to lean in a circle En una exhalación y subes por la derecha inhalando. with the exhalation, and then you go up over the right inhaling. Palmera al viento de nuevo. Palm tree on the wind again, 3 veces. 3 times. La tercera vez que llegues arriba a postura de palmera, The third time you reach up into palm tree posture, paras stop, y levanta la cabeza, abres el pecho para hacer la postura de palmera extendida. and lift your head and open your chest to do extended palm tree. Y exhalando, baja las manos. Exhaling, bring your hands down. Vas a postura de la entrega. Go to surrender posture. Te descuelgas hacia adelante. You lean forwards. Relaja los codos que se suelten. Let your elbows loose. Pero si necesitas sostenerte con los brazos rectos desde apoyar las manos en el piso, lo puedes hacer. But if you need to support yourself from keeping your arms straight, you can do so. Porque no todo el mundo tiene la organización corporal suficiente en estos momentos para poder tocar el piso con los codos e incluso con la frente. Because not everyone has the bodily structure that is enough to be able to touch the floor with the elbows and the forehead on the floor. Y entonces relajas todo el cuerpo So release the entire body y te quedas sintiendo and stay there feeling y relajando. and releasing. Muy bien, y lentamente desenróllate. And slowly unroll up. Pon las manos en el piso detrás de tu pelvis con los dedos apuntando hacia adelante. Place the hands on the floor behind your pelvis with the fingers pointing forwards. Apoya las plantas de los pies sobre el piso con los pies separados a la distancia de los hombros. Support the soles of the feet on the floor with the feet separated at shoulder distance. Y levanta la pelvis hasta donde te quede fácil y cómodo. Lift the pelvis to the point that is easy and comfortable. A postura de mesa. To table posture. Te quedas cuantas respiraciones en la postura desde que sea fácil para ti. Stay for a few breaths in the posture as long as it is easy. Y exhalando, baja la pelvis entre las manos. Exhaling, bring the pelvis down between your hands. Cruza las piernas. Cross your legs. Lleva las manos adelante para levantar la pelvis y pasa los pies hacia atrás. Bring the hands forwards to lift the pelvis and pass your feet backwards.
Con los pies y las manos a la distancia de los hombros, With the feet and head at shoulder distance, vas a postura de montaña. go to mountain posture. La pelvis se va hacia atrás The pelvis goes backwards, y haces bicicletas. and you perform bicycle, Es decir, que flexionas una rodilla mientras extiendes suavemente la otra pierna. which means you bend one knee while you extend softly the other leg, Y después cambias. and then you change. Pero cuida tu rodilla si no hiperextienda la rodilla hacia atrás. But take care of your knee and do not hyperextend the knee backwards. Entonces podría decir mejor que más que extender, pues simplemente endereza la otra pierna. So I could say that better than extending is simply to strengthening the other leg. Deja que la cabeza se mueva, se gire, Let your head move as well and turn, que los hombros se muevan, that your shoulders move, que la caja torácica y las costillas se muevan. that the thoracic cage and the ribs move. Y paras. And stop. Ve a postura de cumbre, Sumervasana, Go to peak posture, Sumervasana, elevando los talones. rising the heels. Lleva la pelvis hacia atrás. Bring the pelvis backwards. Abres el pecho y levanta la cabeza. Open your chest and lift your head. Y entonces, Then, exhalando, descuelga los talones al piso. exhaling, hang the heels to the floor. Deja que la cabeza quede entre los brazos Let your head rest between your arms. y la pelvis se va hacia atrás. And the pelvis goes backwards. Las piernas pueden estar un poco flexionadas. The legs can be a little bit bent. Y corre un poco las manos hacia ti. And pick up the hands a little bit towards you. Dobla la rodilla, levanta la cabeza para mirar hacia adelante, inhalando. Bend the knees and lift your head to look forwards, inhaling. Y exhalando, alarga las piernas, talones hacia el piso, Exhaling, lengthen the legs and the heels go towards the floor. a montaña. To mountain. Dobla las rodillas, abres el pecho, levanta la cabeza, jaguar. Bend the knees, open the chest and lift your head into jaguar. Exhalas a montaña. Exhale back to mountain. Inhalas a jaguar. Inhale jaguar. Es importante que el jaguar, la pelvis y el cuerpo se vayan hacia atrás con las piernas flexionadas. It's important that during jaguar the pelvis and the body go backwards with the knees bent. Y entonces en jaguar paras And in jaguar stop y acercas un poco más las manos a ti and bring the hands a little bit closer to y you. comienzas a saltar muy suavemente como si te fueras a parar de manos. And softly start to jump as if you were going to do a handstand. Y entonces lo haces una y otra vez Do it over and over again hasta pararte de manos. until you do a handstand. Si ya lo sabes hacer. If you already know Si how no to. lo sabes hacer, no lo intentes en tu casa. If you don't know how to yet, don't try this at home. Bajo una sola pierna, muy bien. Y saltas con las manos, con los pies hasta las manos. Jump with your feet towards your hands. Te haces delante del mat, Get to the front of the mat. más o menos con tus pies a unos 15 centímetros de distancia respecto del borde delantero del mat. More or less at 15 centimeters from the front edge of the mat. Y si eres nuevo, And if you're new, deja los pies separados a la distancia de los hombros. keep your feet separated at shoulder distance. Si ya tienes experiencia en yoga If you have experience in yoga y sabes controlar muy bien tu pelvis sin contraerla, sino manteniéndola relajada, and you know how to handle your pelvis very well without contracting it, but by keeping it released, pues puedes juntar los pies well, you could join your feet o acercarlos. or make them closer to Y each other. entonces reparte el peso de tu cuerpo entre los talones y las puntas de los pies, Distribute the weight of your body between the heels and the toes, abriendo los dedos de los pies, apoyándolos bien en el piso. opening the toes and supporting them well on the floor. La cabeza se descuelga, The head hangs, los hombros se descuelgan, the shoulders hang, los brazos se relajan. the arms release. Muy bien. Y flexiona las rodillas, Bend the knees, desenróllate unroll up para iniciar la salutación cielo-tierra. to perform the earth and sky salutation. Cuando el pecho se abre y la cabeza se levanta, When the body lifts, the chest opens and the head lifts. los brazos se abren hasta juntar las palmas de las manos arriba. The arms open in order to join the palms of the hands above. Baja las palmas juntas, Bring the hands together down, dobla las rodillas bend the knees, y te vuelves a inclinar. and lean forwards again. Al inclinarte, alarga las piernas hasta donde te quede cómodo. When you lean yourself, lengthen your legs to the point that it is comfortable. Repartes el peso entre talones y puntas. Distribute the weight between the heels and the toes. Relaja los hombros y suelta la cabeza. Release the shoulders and release your head. Y vuelves a doblar las rodillas. And again, bend your knees, Desenrollas tu cuerpo. unroll your body, Abre los brazos por los lados inhalando. open your arms to the sides inhaling, Junta las palmas de las manos arriba. join the palms above,
Y exhalando, baja las manos juntas al frente del pecho. Exhaling, bring the hands together in front of your chest. Dobla las rodillas. Bend the knees. Y te vuelves a inclinar. Lean forwards again. Y así lo haces una y otra vez. Like that, you do it over and over again. Cuando te inclinas, alarga las piernas, lo que te quede cómodo. When you lean, you lengthen your legs, what is comfortable for you. Repartes el peso entre talones y puntas. Distribute the weight between your heels and the toes. Y cuando ya te has relajado completamente, vuelves a doblar las rodillas para desenrollarte. Once you have released completely, you bend your knees again in order to unroll up Y again. junta las manos arriba. Join the palms in front, Y lo haces una y otra vez. and you do it over and over again. Y entonces sigues haciendo la salutación cielo-tierra Keep doing the earth and sky salutation una y otra vez. over and over again. Muy bien. Y la próxima vez que te desenrolles y te levantes, Next time you unroll and lift, te quedas de pie stay standing up con las palmas juntas al frente del pecho en pranamasa. with the palms in front of your chest in Pranamasa. Descansas, Rest. relajas el cuerpo, Release the body. conecta la pelvis. Connect the pelvis. Y conectar la pelvis no quiere decir apretarla o contraerla. And to connect the pelvis does not mean to contract it nor squeeze it. Quiere decir que te haces consciente de ella It means you become aware of it y la llevas un poco hacia adelante and you bring it a little bit forward para repartir el peso de tu cuerpo entre los talones y las puntas de los pies. to distribute the weight of your body between the heels and the toes. Inhalando, suelta los brazos por los lados. Inhaling, release your arms to the sides. Te quedas en Tadasana. Stay in Tadasana. Abre tus ojos. Open your eyes. Abre los dedos del pie izquierdo Open the toes of the left foot y los apoyas sobre el piso. and support them on the floor. Entrega el peso a la pierna izquierda. Give the weight to your left leg. Dobla la rodilla derecha Bend the right knee y levanta la rodilla derecha and lift your right knee para apoyar la planta del pie derecho sobre el muslo izquierdo. to support the sole of the right foot on the left thigh. Si te cuesta dificultad, If it is difficult for you, pon la planta del pie derecho apoyada sobre el tobillo izquierdo support the sole of the right foot on your left ankle y los dedos del pie derecho apoyados en el piso. and the toes of the right foot supported on the floor. Si te queda fácil, If it is easy for you, pone la planta del pie derecho sobre el muslo o al lado sobre la rodilla izquierda you bring the sole of the right foot on the left thigh or on the left knee y pone las manos sobre tu pelvis, sobre tus crestas ilíacas. and put your hands on your pelvis on the iliac crests. O sea que tus brazos asumen forma de jarra So your arms assume the pot posture. y llevas la pelvis hacia adelante suavemente. Tilt or bring the pelvis forwards softly. Para la ejecución de la postura de Vrikasana o postura del árbol puedes ver el video correspondiente. To execute the Vrikasana posture or the tree posture, you can watch another video, the following video. Y entonces relaja los hombros Release your shoulders. y vas a llevar ahora las manos en la pelvis. Te permiten hacerte consciente de la posición de la pelvis y del hueso pélvico como tal. The hands on the pelvis allow you to be aware of the position of the pelvis and the bones of the pelvis themselves. Pero ahora vas a llevar los brazos en diagonal hacia el piso, But now you're going to bring your arms in a diagonal towards the floor, en Chin Mudra, in Chin Mudra, con los dedos índices dentro de los pulgares, with the index fingers on your thumb, las palmas giradas hacia el frente the palms facing forwards, y los otros 3 dedos alargados suavemente. and the other 3 fingers are lengthened softly. La pelvis sigue conectada. The pelvis is still connected. La llevas un poquito más adelante para sentir que empujas con la pelvis la pierna izquierda contra el piso. Bring it a little bit forward so you feel that you press the left leg against the floor through your pelvis, Y los otros 3 dedos se alargan. and the other 3 fingers lengthen. Los brazos quedan en diagonal al suelo. The arms are pointing in diagonals towards the Si floor. te queda fácil, lleva un poquito la rodilla derecha o la pierna derecha hacia atrás If it is easy, bring the right knee a little bit backwards y procura estar lo más relajado posible. and intend to be as released as possible. Observa la respiración. Observe the breathing. Si la respiración tiende a bloquearse o tiendes a retenerla para sostener la postura, eso no es necesario. If you have the tendency to hold the breathing in order to support the posture, that is not necessary. Entonces deja que la respiración se libere So let the breathing free
Y de hecho comienza a respirar más profundamente. And in fact, start to breathe even deeper. Eleva los brazos por los lados inhalando. Lift your arms to the sides, inhaling. Alargas todos los dedos. Lengthen all your fingers. Junta las palmas. Join the palms. Lleva la rodilla derecha hacia el frente. Bring the right knee forwards. Y te vas inclinando, alargando la pierna derecha hacia atrás. And you start to lean forwards, lengthening the right leg backwards. Pone las manos en el piso en copa. Place the hands on the floor in front of you in a cup attitude. Y te mira la rodilla derecha. And stare at your right knee, at your left knee. Conecta la pelvis. Connect the pelvis. Y desde la pelvis se eleva la pierna derecha hacia el cielo. And from the pelvis, lengthen or rise the right leg into the sky. Sin forzarte, lo que te quede fácil. Without any forcing, what is easy for you. Y te devuelves lentamente, tratando de no poner el pie derecho en el piso. And slowly return without putting the right foot on the floor. Lleva la rodilla derecha hacia el frente. Bring the right knee forwards. Y agarra la rodilla derecha con la mano. And grab the right knee with your hands. Haces mudra con la mano izquierda. Do a mudra with your left hand. Y abre la rodilla derecha al lado. And open the right knee to the side. Si te queda fácil, If it is easy, agarra de gancho el dedo gordo del pie derecho grab with the hook the right big toe o el borde externo del pie. or the outer edge of the foot. Y alarga la pierna derecha hasta donde te quede fácil. And lengthen the right leg to the point that it is easy. El brazo izquierdo The left arm puede quedar alargado o flexionado. can be either lengthened or bent. Y descansas, Rest. doblando la pierna derecha. Bending the right leg. Bajas el pie derecho al piso. Bring the right foot down to the floor. Junta los pies. Join the feet. Abre los brazos por los lados en un kukulkan inhalando. Open the arms to the sides in a kukulkan inhaling. Sonríes al cielo con el pecho y el rostro. Smile to the sky with your chest and your face. Junta las palmas de las manos arriba. Join the palms above. Y te inclinas. And then you lean forward. Esta vez dobla las rodillas. This time bend your knees. Los pies están juntos. The feet are joined. Y entrelaza los dedos de las manos detrás de la espalda. And interlace your fingers behind your back. Inclina la cabeza. Lean your head. Te mira las rodillas. Stare at your knees. Lleva los brazos hacia adelante en postura de Vinyasa. Bring the arms forwards in Vrikasana posture. Trata de juntar las palmas de las manos con los dedos entrelazados. Try to join the palms of your hands with the fingers interlaced. Y de llevar los brazos hacia adelante. And to bring the arms forwards. Y entonces, Then, suelta los brazos. release your arms. Y flexionando las piernas, te sientas en el aire, elevando los brazos al cielo, inhalando. And bending your legs, you sit in the air, lengthening the arms, inhaling. Postura de Utkatasana o silla. Utkatasana or chair posture. Sonríes al cielo con el pecho y el rostro. Smile to the sky with your chest and your face. Las manos se miran entre sí, pero están separadas a la distancia de los hombros. The hands stare at each other. They are separated at shoulder distance. Y exhalando, alarga las piernas. Exhaling, lengthen your legs. Te pones de pie. Stand up. Baja los brazos por los lados. Bring the hands down to the side. Y descansas con los ojos cerrados. And rest with your eyes closed. Suelta los brazos. Release your arms. Relaja las manos. Release your hands. No es necesario de alargar los dedos. It is not necessary to lengthen the fingers. Simplemente descansa. Simply rest. Conecta la pelvis. Connect the pelvis. Llevar un poco hacia adelante. Bring it a little bit forwards. Abre los ojos. Open your eyes. Abre los dedos del pie derecho. Open the toes of the right foot. Apóyalos bien sobre el suelo. Support them well on the floor. La pierna derecha recta. The right leg straight. Dobla la rodilla izquierda. Bend the left knee. Y lleva la planta del pie izquierdo sobre el muslo derecho. And bring the sole of the left foot to the right thigh. Si no te queda fácil, pues al tobillo o a la rodilla. If that is not easy, you can either bring the left foot to the ankle or to the knee. Para tomar conciencia de la posición de la pelvis, apoya tus manos sobre las crestas ilíacas To be aware of the position of the pelvis, bring your hands to be supported on your iliac crest. y abre la rodilla izquierda hacia el lado, hacia atrás. And open the left knee to the side backwards. La pelvis se va hacia adelante, The pelvis goes forwards un poquito. a little bit. Eso hace que el pecho se abra That will make your chest open. y tú dejas que el abdomen se suelte y se expanda. And you let the abdomen loose and expand it. Relaja los hombros Release your shoulders. y te observas en la postura. Observe yourself in the posture. Observa especialmente la respiración. Especially observe the breathing. Siente que la pierna derecha recta es empujada contra el piso por la pelvis. Feel your right leg being pushed into the ground by the Y pelvis. si todavía puedes sonreír, sonríe. And if you can still get to smile, smile.
Y entonces suelta los brazos en diagonal al piso. Release your arms in a diagonal to the floor. Y hace Chin Mudra. And perform Chin Mudra. Es decir, que dobla los dedos índices dentro de los pulgares, alargando los otros 3 dedos con las palmas de las manos mirando hacia el frente. Which means you bend the index fingers on your thumbs with the other 3 fingers lengthened and the palms of the hands facing forwards. Conecta la zona inguinal. Connect with your groin. Y piensa que se expone, que se abre hacia el frente. And think about it being exposed, opened into the front. Inhalando, abre los brazos hacia arriba. Inhaling, open, lift your arms upwards. Junta las palmas de las manos arriba. Join the palms above. Y exhala bajando las manos juntas al frente del pecho, mientras lleva la rodilla izquierda hacia el frente. Exhale while you bring the hands together in front of your chest, bringing the left knee forwards. Te vas inclinando. Lean forwards. Alargando la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba mientras pone los dedos de las manos, las yemas de los dedos de las manos en el piso en copa. Lengthening the left leg backwards and upwards until you support the fingers on the floor in a cup attitude. Te mira la rodilla derecha. Look at your right knee. Conectando la pelvis, desde la pelvis misma eleva la pierna izquierda hacia el cielo, lo que te quede fácil. Connecting with the pelvis, and from the pelvis itself, lift the left leg, what is easy for you. Y te devuelves. And then you return. Despacio. Slow. Tratando de no poner el pie izquierdo en el suelo. Trying not to support the left foot on the floor. Levanta la rodilla izquierda al frente. Lift the left knee forwards. La agarras con la mano izquierda. Grab it with your left hand. Y haciendo mudra con la mano derecha, pues llevas el brazo derecho hacia la derecha, ya sea alargado en diagonal o doblado del codo en 90 grados. By doing a mudra with your right hand, you can either do it by keeping the arm straight or by bending the elbow in 90 degrees. Y si te queda fácil agarrar el dedo gordo del pie izquierdo o el borde externo, los agarras. And if it is easy for you to grab the left big toe or the outer edge of the left foot, do it. Y si te queda fácil, alarga la pierna izquierda hacia el lado. And if it is easy for you, lengthen the leg to the side. Y haces postura de danzarín. And do dancer's pose. Y entonces dobla la pierna izquierda. Bend the left leg. Bajas el pie al piso. Bring the foot down into the ground. Bajas el brazo derecho. Bring the right arm down. Y entonces de nuevo abres tus brazos por los lados en un kukulkan inhalando. And then again you open your arms to the sides in a kukulkan inhaling. Junta las manos arriba. Join the palms above. Exhala bajando las manos juntas al frente del pecho. Exhale, bringing the hands down in front of your chest. Y desde la pelvis, And from the pelvis, con la espalda erguida, with your back straight, llevando la pelvis hacia atrás, te inclinas a Dvikonasana. by taking your pelvis backwards, you lean forwards into the Konasana. Entrelaza los dedos de las manos detrás de la espalda una vez te has inclinado. Interlace the fingers behind your back once you have length already. Trata de juntar las palmas de las manos y alargar los brazos, Try to join the palms of the hands and lengthen your arms girando los codos hacia adentro. by turning the elbows inwards. La cabeza se inclina, The head leans. te mira las rodillas Stare at your knees. y los brazos van hacia adelante. And the arms go forwards. Muy bien, para facilitar esta postura, In order to ease in this posture, gira la cabeza hacia la derecha para mirar por encima del hombro derecho al cielo. turn your head over the right to stare over the right shoulder towards the sky. Después devuelve la cabeza a mirar las rodillas. Then return with your head to stare at your knees. Gira la cabeza para mirar por encima del hombro izquierdo al cielo. Turn your head to look above the left shoulder to the sky. Y después devuelve la mirada hacia las rodillas. And then come back with your stare into your knee. Mira si los brazos ya pueden ir más adelante. Notice if your arms can go a little bit more forward. Y suelta los brazos. Release your arms. Pone las manos en copa en el piso. Place your hands in a cup attitude on the floor. Levanta la cabeza para alinear las cervicales con el resto de la columna vertebral. Lift your head in order to align the cervical vertebrae with the rest of your spine. Abre los hombros. Open your shoulders. Abres el pecho. Open the chest. Endereza la espalda. Straighten your back. Alarga las cervicales alineándolas con la columna. Lengthen your cervical vertebrae, aligning them with your spine. Y puedes alargar las piernas lo que te quede fácil. And you can lengthen the legs as it is easy for you. Si necesitas para no sentir cansancio o dolor y estar cómodo, deja las rodillas flexionadas, lo haces. If in order to not feel tired and to be comfortable, you need to bend your knees, do it. Y entonces, Then, inhalas profundamente inhale deeply. y con la exhalación apoya las palmas de las manos en el suelo y vas
a llevar los pies hacia atrás para postura de Vrikasana o montaña. With the exhalation, support the palms of your hands on the floor and walk backwards with your feet to go back into Vrikasana mountain posture. Separa los pies a la distancia de los hombros, Spread your feet at shoulder distance. los dedos de las manos bien abiertos. The fingers are well opened. Presiona las palmas de las manos contra el suelo. Press the palms of the hands against the floor. Si eres de las personas que ya dominan su pelvis, pues junta los pies. If you're from the people that already mastered the pelvis, well, you can join the feet. Y tengas experiencia o no, pues deja que tus talones se dirijan en dirección del suelo, vayan en dirección del suelo. And either if you have experience or not, let the heels go in direction into the ground. La pelvis se va hacia atrás. The pelvis goes backwards. Las piernas pueden estar flexionadas. The legs can be bent. Y las orejas preferiblemente entre las orejas o con la cabeza descolgada. And your ears are preferably between your arms, or you can keep your head hanging. Presionar las palmas de las manos contra el piso, o sea, los huesos carpianos contra el suelo, se denomina realizar garras de jaguar. When you press the metacarpal area of your hands into the ground, we call it the jaguar claws. Eso hace que la fuerza suba por los brazos y la pelvis se vaya hacia atrás, llevando los talones más hacia el suelo. That makes the force go up your arms and bring the pelvis more backwards, so the heels go even closer to the Y floor. debes a pasar a postura de tabla o Salutación, From there, you're going to pass into table posture or Salutación, llevando la pelvis en dirección del suelo hasta alinear pelvis con talones, torso y piernas. bringing the pelvis in direction into the floor until you align the heels, the pelvis, and the head. Y exhalando, haces una flexión de pecho para llegar a Chaturanga Exhaling, make a push-up to go to Chaturanga. y descansas en el suelo. Rest on the floor. Extiende los empeines. Extend the insteps. Recoge las manos un poco más hacia los lados de las costillas. Bring the hands closer to the sides of your ribs. Levanta la cabeza a mirar el frente. Lift your head to look forwards. Alarga los brazos hasta quedar en postura de iguana. Lengthen your arms until you stay in iguana posture. La pelvis queda descolgada. The pelvis is hanging. Tal vez en algunas personas alcance a tocar el piso. Maybe on some people it might get to touch the floor. Y aleja los hombros de las orejas, And bring the shoulders away from your ears. alargando la columna vertebral hacia el cielo. Lengthening the spine into the sky. Si esta postura te cuesta dificultad, pues baja los codos, antebrazos y palmas de las manos al piso a postura de Bhujangasana o postura de esfinge. If this posture is difficult for you, bring the elbows, forearms, and hands into the ground into Bhujangasana or Muy bien. Sphinx posture. Conecta la pelvis, Connect with the pelvis. la levantas hacia atrás Lift it backwards. y vas a postura de montaña flexionando los pies. And go into mountain posture, bending your feet. Garras de jaguar con tus manos, Perform jaguar claws with your hand. o sea que presiona la zona carpiana contra el piso, metacarpiana contra el piso, So you press the metacarpal area against the floor y levanta la pierna izquierda recta. and lift the left leg straight. Postura de lambda. Lambda posture. Giras el lado izquierdo de la pelvis hacia el cielo. Turn the left side of your pelvis into the sky. La pierna izquierda está recta. The left leg is straight. Y entonces miras por debajo del brazo izquierdo hacia la izquierda. And look under the left shoulder into the left. Puedes empujar un poco el piso con el brazo o la mano derechos You can get to press a little bit the floor with your right arm or hand y siente que esa fuerza sube hacia la pierna izquierda. and feel that force going up into the left leg. Y exhalas doblando la rodilla izquierda hacia la frente. Exhale, bending the left knee into towards your Apoyas forehead. la planta del pie izquierdo sobre el muslo derecho. Support the sole of the left foot on your right thigh. La rodilla derecha se debe doblar un poquito The right knee must be a little bit bent para no hiperextenderla con el peso de la pierna izquierda. in order not to hyperextend it with the weight of the left Y leg. dobla la espalda, Bend your back. lleva la frente hacia las rodillas. Bring the forehead to the knee. Y entonces, esto es postura de alfa. This is alpha posture. Y entonces lleva el pie izquierdo adelante entre las dos manos. Bring the left foot forwards between the two hands. El pie derecho queda en 45 grados. The right foot is in 45 degrees. Y te levantas, And you lift, elevando ambos brazos por el frente hacia el cielo. rising both arms forwards into the sky. Miras hacia el cielo a través de las manos. Look into the sky through your hands. Dobla los dedos de la mano derecha Bend the fingers of the right hand.
como templando un arco. as if you were tuning a bow. Y doblando el codo, diriges el codo en dirección del talón derecho. And by bending the elbow, you direct the elbow into the direction of the right heel. Y ahora puedes dejar las dos manos en mudra, Now you can keep both hands in a mudra, doblando los dedos índices dentro de los pulgares. bending the index inside of your thumb. Dobla la rodilla izquierda hasta donde te quede cómodo, Bend the left knee to the point that it is comfortable, pero no hasta el punto de que la rodilla supere la verticalidad o desde su verticalidad el tobillo. but not to the point that the knee overcomes the verticality of the ankle. O sea que la rodilla izquierda no puede ir más adelante del tobillo. So the left knee should not go farther than the left Si heel, quieres mirar al frente, miras al frente. than the left ankle. If you want to stare forwards, stare forwards. La pierna derecha está atrás recta The right leg is straight behind. y ahora alarga la pierna izquierda. And now lengthen the left leg. De postura de arquero pasa a postura de trikonasana o postura del triángulo. From archer's posture, you pass into trikonasana or triangle posture. Por ahora For now, y por esta clase, and during this class, vas a poner la mano izquierda apoyada sobre algún lugar de la canilla o el tobillo izquierdo. you're going to support the left hand somewhere on your left shin or on your left ankle. Y levantas el brazo derecho. And you lift the right arm. Gira la cabeza, mira la mano derecha. Turn your head to look into the right hand. Pero si eso te cuesta dificultad, But if that is difficult, puedes mirar el piso, you can stare at the ground, ya sea por el equilibrio either for balance o porque se te esfuerza la nuca. or because you're feeling effort on the back of Y your si neck. sientes cansancio en el hombro, pues dobla el codo derecho para poner la mano en la cresta ilíaca derecha o en la cintura. And if you feel tiredness on your shoulder, you can bend the right elbow to support the right hand on your waist. Y la rodilla izquierda puede estar un poquitico flexionada And the left knee can be a little bit bent o completamente recta sin hiperextenderla. or completely straight without hyperextending it. Abre los dedos de los pies, los apoyas bien en el piso Open your toes and support them well on the floor. y diriges, proyecta la pelvis hacia la derecha. And project the pelvis to the right. Eso hace que el pecho se abra. That will make your chest open up. Y entonces baja la mano derecha al piso justo al lado del pie izquierdo. Then bring the right hand to the floor next to the left foot. Dobla la rodilla izquierda mientras levantas el talón derecho. Bend the left knee while you lift the right heel. Y levantas el brazo izquierdo al cielo. And you lift the left arm into the sky. Quien necesite bajar la rodilla derecha al piso lo hace. Whomever needs to bring the right knee into the ground, do it. Postura de ecuestre en torsión. Equestrian in a torsion posture. Y entonces el omóplato izquierdo se va hacia atrás, So the left shoulder blade goes backwards, el omóplato derecho hacia la izquierda the right shoulder blade to the left. y baja la mano izquierda Bring down the left hand al piso justo por fuera del pie to the floor outside of the foot. y llevas el pie izquierdo hacia atrás para postura de montaña. And bring the left foot backwards to mountain posture. Exhalando. Exhale. Inhalas a tabla, Inhale to table or plank. exhalas a chaturanga, Exhale to chaturanga, haciendo una flexión de pecho. making a push-up. Descansas en el piso, Rest on the floor. extiende los empeines Extend the insteps. e inhalas a iguana. And inhale into iguana. La pelvis queda en el aire The pelvis is in the air. y si quieres esfinge, And if you want, sphinx. o sea con codos y antebrazos sobre el suelo. Which means with elbows and forearms on the floor. Alarga su columna vertebral hacia el cielo, Lengthen your spine into the sky. alejando los hombros de las orejas. Letting the shoulders go away from the ears. Y exhalando levanta la pelvis. Exhaling, lift your pelvis. Flexiona los pies para apoyar la yema de los dedos de los pies sobre el piso. Bend the feet to support the tips of your toes on the floor. Vas a postura de montañas, Go to mountain posture. Parvatasana, Parvatasana. con la exhalación. With the exhalation. Y ahora levanta la pierna derecha recta a postura de lambda. And now lift the right leg straight into lambda posture. Miras por debajo del brazo derecho. Look under your right arm. La pierna izquierda puede estar completamente recta o un poco flexionada. The left leg can be either completely straight or a little bit bent. Desde la pelvis levanta la pierna derecha. From the pelvis, lift the right leg. La pelvis está girada a mirar hacia la derecha. The pelvis is turned to look into the right. Y haces garras de jaguar con la mano izquierda. Perform jaguar claws with the left hand, Bueno, también con la mano derecha si quieres. but also with the right hand if you want. Dobla la rodilla derecha hacia la frente. Bend the right knee to your forehead. Vas a postura de alfa, Go to alpha posture, apoyando la planta del pie derecho sobre el muslo izquierdo. supporting the sole of the right foot on your left thigh. Dirige la frente hacia la rodilla derecha. Direct your forehead towards the right knee.
arqueando la espalda hacia el cielo, arching your back into the sky, desde hundir el pecho. from immersing the chest. Lleva el pie derecho adelante entre las dos manos Bring the right foot forwards between the two hands, y el pie izquierdo en 45 grados. and the left foot in 45 degrees. Con la rodilla derecha doblada, With the right knee bent, te levantas elevando los brazos por el frente you lift yourself, raising your arms forwards, y templas el arco doblando los dedos de la mano izquierda y llevando el codo izquierdo en dirección del talón. and then you tune your bow, bending the left fingers and bringing the left elbow towards the left heel. El talón izquierdo está en el piso en 45 grados. The left heel is on the floor in 45 degrees. Postura de arquero. Archer's posture. Los labios están juntos, respira por la nariz. Your lips are joined, so breathe through the nose. Y haces mudra con las dos manos. And make a mudra with both hands. Dobla la rodilla derecha Bend the right knee y deja que la pelvis se descuelgue. and let your pelvis hang. Pero la rodilla derecha no debe sobrepasar el tobillo derecho hacia adelante. But the right knee should not go farther than the right ankle forwards. Y exhalando, alarga la pierna derecha. Exhaling, lengthen the right leg. Vas a postura trikonasana. Go to Trikonasana posture. Te inclinas de lado Lean on your side hasta que apoya la mano derecha en algún lugar de la canilla o el tobillo derecho. until you support the right hand somewhere on your right shin or right ankle. Levantas el brazo izquierdo hacia el cielo. Lift the left arm to the sky. Mantienes el mudra con la mano izquierda Keep the mudra with your left hand y proyecta la pelvis hacia el frente. and project the pelvis forward. Eso hace que el pecho se abra. That will make your chest open. Conectas tu cintura escapular. Connect with your scapular belt. Lleva el hombro izquierdo hacia atrás. Bring the left shoulder backwards. El hombro derecho hacia la izquierda. The right shoulder to the left. Mejor si lo haces desde los omóplatos. Even better if you do this from the shoulder blades. Postura trikonasana. Trikonasana posture. La cabeza o los ojos miran la mano izquierda, The head or the eyes stare at the left hand. pero puedes mirar el piso. But you could also look or stare into the ground. Y si tu hombro izquierdo se te cansa, pues pones o apoya la mano izquierda en tu cintura o en la cadera. If your left shoulder gets tired, well, you can support the hand on your waist or your hip. Y entonces baja la palma de la mano izquierda al piso muy cerca del pie derecho, Bring down the palm of the left hand to the floor, very close to the right foot. mientras doblas la rodilla derecha, While you bend the right knee, levantas el talón izquierdo del piso you lift the left heel from the floor y alargas el brazo derecho al cielo. and lengthen the right arm into the sky. La pelvis se descuelga. The pelvis hangs. Lleva el hombro izquierdo hacia la rodilla derecha, Bring the left shoulder to the right knee, la rodilla derecha hacia el hombro izquierdo. the right knee to the left shoulder. Si quieres descansar, baja la rodilla izquierda al piso If you want to rest, support the left knee into the ground. y puedes dejar descolgar la pelvis. And you can let the pelvis hang. Algunas personas querrán inclinar en diagonal el brazo derecho hacia adelante en la línea de la cabeza. Some people might want to lean the right arm in the diagonal to the same side of your head. Y exhalando, baja la palma de la mano derecha al lado del pie Exhaling, bring the palm of the right hand into the floor next to the foot. y vas a montaña llevando el pie derecho hacia atrás. And then bringing the right foot backwards, go into mountain. Con tus manos, garras de jaguar. With your hands, perform jaguar claws. La pelvis hacia atrás. The pelvis goes Los backwards. talones descolgados al piso. The heels hanging into the floor. Muy bien. Y entonces Very good. Then vas a descansar you're going to rest, acostándote boca arriba de la siguiente forma. laying down on your back on the following way. Dobla la rodilla izquierda hacia la derecha Bend the left knee to the right. y va girando la pelvis hasta que se acuesta en el piso en el centro del mat. And you turn the pelvis until you lay down on the floor at the center of your mat. ¿Qué hacen de cúbito supino? You stay there in supine, Con la espalda sobre el suelo, with the back on the floor. postura de Shavasana. Shavasana posture. Separa los pies a la distancia que te quede cómodo, Separate your feet to the distance that is comfortable. los brazos a la distancia de tu cuerpo que te resulte cómodo, The arms to the distance of your body that is comfortable. dejando que tu cuerpo descanse sobre el suelo. Letting your body rest on the floor. Sueltas cualquier esfuerzo. Let go of any effort. Hazte consciente de todo el cuerpo Become aware of your entire body. y ahora hazte consciente de tu respiración. And now become aware of your breathing. Respira lenta y profundamente, pero sin ningún esfuerzo. Breathe slowly and deeply, effortlessly. Es más como una respiración pausada, It's more like a paused breathing que se hace profunda, that becomes deep, pero suavemente profunda. but softly deep. Y en cada exhalación suelta el cansancio y o la tensión o el esfuerzo corporal. And on each exhalation, release the tiredness, the effort, or the muscular tension.
y disfrutas de ti. Enjoy from yourself. Muy bien, y nos vamos a volver a levantar a postura de montaña. And we're going to go back into mountain posture. Gira la cabeza hacia la izquierda, Turn your head to the left. te giras hacia el lado izquierdo, Turn to your left side. pone la mano derecha dentro del mat en el piso Support the right hand inside of the mat on the floor. y la mano izquierda al otro lado. And the left hand in the other side. Entonces fíjate que la pierna izquierda está alargada hacia la izquierda So notice the left leg is lengthened to the left. y la pierna derecha hacia atrás. And the right leg backwards. Estás haciendo como unas tijeras con tus piernas. You're making like a scissor with your legs. De aquí nos podríamos levantar, From here we could lift. pero vamos a hacerlo ahora hacia el otro lado. But now we're going to do it to the other side. Vuelves a acostar, Go back to laying down on your back Shavasana, into Shavasana. y ahora te giras hacia el lado derecho. Now turn to the right side. La pelvis se gira hacia la derecha. The pelvis rolls to the right. Pone la mano izquierda en el piso, You place the left hand on the floor justo en el borde externo del mat. out the outer edge of the mat. Y apoya la palma de la mano derecha en el piso en el otro borde externo. And support the palm of the right hand on the floor next to the other edge of the mat. La pierna izquierda va hacia atrás, la derecha hacia el frente, hacia la izquierda. The Hacia la derecha. The left leg goes backwards and the right leg goes forwards to the right, Haciendo como una especie de tijera. making like a kind of scissor, Y te miras entre las dos manos al piso. and stare between both hands into the ground. Bueno, ya para subir a montaña, And in order to go to mountain, dobla la pierna izquierda, bend the left leg, apoyas la punta del pie izquierdo en el piso support the tip of the left foot on the floor, y con un giro de pelvis and with the turn of the pelvis, te levantas a montaña. you lift yourself to mountain. La pelvis hacia atrás, The pelvis goes backwards, talones descolgados al piso, the heels hanging in towards the ground, garras de jaguar, jaguar claws, la espalda se endereza. and the back straightens. Muy bien. Y entonces inhala jaguar Inhale to jaguar, y saltando hasta las manos exhalas a pinza. and jumping to your hands, exhale to standing forward. Estás en la parte delantera del mat. You're at the front of the mat. La cabeza se descuelga. The head hangs. Te miras entre las rodillas. Stare between your knees. Las rodillas pueden estar tan flexionadas o alargadas como quieras, que te quede cómodo. The knees can be as bent or as lengthened as it is comfortable. Levanta la cabeza, Lift your head. endereza la espalda Strengthen your back. y te levantas con la espalda erguida desde la pelvis. And you lift with your back straight from the pelvis. Una vez te has elevado, abre los brazos por los lados inhalando en un kukulkan. Once you have risen, you open your arms to the sides in a kukulkan. Sonríes al cielo con el pecho y el rostro Smile to the sky with your chest and your y face. exhalas bajando las palmas juntas al frente del pecho. Exhale, bring the hands together in front of your chest. Y entonces inhalas soltando los brazos por los lados Inhale, releasing your arms to the sides. a postura de Tadasana. To Tadasana posture. Puedes dejar los pies separados para que la pelvis no se esfuerce You can keep your feet separated so the pelvis does not make any effort. o los puedes dejar cerca. Or you can keep them closer to each other. Cierra los ojos, Close your eyes. lleva la pelvis un poco hacia adelante para repartir el peso entre talones y puntas. Bring the pelvis a little bit forward so you can distribute the weight between the heels and the toes. Y eso hace que la columna vertebral se alargue. That will make your spine lengthened. Y entonces Then, relajas todo el cuerpo release your entire body y observas tus sensaciones. and observe your sensations. Observa tu respiración. Observe your breathing. Respira lenta y profundamente. Breathe slowly and deeply. Muy bien, y abre tus ojos. Open your eyes. Abre el pie izquierdo en diagonal hacia la izquierda en 45 grados. Open the left foot in a diagonal into 45 degrees. Dobla la rodilla izquierda. Bend the left knee. Levanta la rodilla derecha hacia el frente. Lift the right knee forwards. Y es como abriendo la pelvis que se ve hacia el frente, abre la pierna derecha hacia la derecha. And it is like open up the pelvis that goes forwards and you open the right leg to the right. El pie derecho queda descolgado. The right foot is hanging. Hay dos formas de poner las manos. There's two ways that you can support the hands. Vamos a utilizar hoy la forma del sistema IKY. Today we're going to use the IKY system's way. Dejas que la mano izquierda descuelgue. Let the left hand hang. Los dos codos se levantan a la distancia, a la altura de los hombros. Both elbows lift to the height of the shoulders. Y entonces unes la muñeca derecha sobre la muñeca izquierda. And you join the right wrist on the left wrist. Los dedos de la mano derecha apuntan hacia el cielo. The fingers of the right hand point into the sky. Y si quieres hacer mudra, haces mudra. And if you want to perform a mudra, do a mudra.
Levantas el pie derecho un poco más Lift the right foot a little bit more. y ya exhalando, And exhaling, bajas el pie derecho al piso, bring the right foot down into the floor. empareja los pies, Make the feet go in pairs. inhalas abriéndote en un kukulkan, Inhale, opening up in a kukulkan. junta las manos arriba Join the palms above. y exhalas bajando las And manos al exhale. frente del pecho. Bring them in front of your chest. Postura del señor Shiva Nataraja The posture of the Lord Shiva Nataraja o Tandavasana. or Tandavasana. Abres el pie derecho en 45 grados, Open the right foot in 45 degrees. doblando la rodilla derecha, entregas el peso a la pierna derecha Bending the right knee, you give the weight to the right leg. y entonces ya sabes, levantas la rodilla izquierda y la abres al lado, And you already know, you lift the left knee and you open it to the side con las muñecas juntas, with wrists joined. los codos quedan a la altura de los hombros, The elbows are at the height of your shoulders. las muñecas juntas al frente del pecho And the wrists are together in front of your chest. y entonces levantas el pie izquierdo hacia el frente. And then you lift the left foot forwards. Lleva la pelvis un poco más adelante, Bring the pelvis a little bit more forward. relaja los hombros Release your shoulders. y el pie izquierdo descuelga. And the left foot hangs. Inhala profundamente Inhale deeply. y con la exhalación baja el pie izquierdo al piso. With the exhalation, bring the left foot down into the Abre los brazos por los lados inhalando. Open your arms to the sides, inhaling. Junta las palmas de las manos arriba. Join the palms of your hands above. Pero giras ahora las palmas hacia afuera But now you turn the palms outwards. y bajando los brazos por los lados exhalas, inclinándote, llevando la pelvis hacia atrás con la espalda erguida hasta ir a Vrikasana. And bringing your arms backwards, you exhale, leaning your body forwards. So you bring the arms behind your back to Vrikasana. De nuevo entrelaza los dedos de las manos. Again, interlace your fingers. Junta las palmas Join the palms. y ahora haz círculos con la cabeza. And now make circles with your hands. Dejas que la pelvis y los brazos se muevan en círculo. Let the pelvis and arms move in circles, No están moviéndose en círculo tu cabeza. while your head is moving in circles. Y cambia ahora el sentido de los círculos de la cabeza. Now change the direction of the circles of your head, Y descansas. and you rest. Lleva los brazos hacia adelante. Bring the arms forwards. Mira si tu postura avanza un poco. Notice if your posture advanced a little bit. Suelta las manos. Release your hands. Agarra de gancho los dedos gordos de los pies. Grab with the hook the big toes. Levanta la cabeza. Lift your head. Reparte el peso entre talones y puntas. Distribute the weight between the heels and the toes. Las piernas pueden quedar moderadamente flexionadas o completamente rectas si eso te queda fácil. The legs can be moderately bent or lengthened if that is easy for you. Abre los hombros hacia los lados. Open the shoulders to the side. Endereza la espalda. Straighten your back. Alinea la nuca con la columna vertebral. Align the back of your neck with your spine. Y puedes enderezar los brazos si quieres. And if you want, you can straighten your Con arms. el abdomen relajado, respira profundamente. With the abdomen released, breathe deeply. Muy bien, y exhalando, Very good. Exhaling. pone las manos en el piso, Place the hands on the floor a la distancia de los hombros para ir a montaña, to shoulder distance in order to go to mountain. con los pies separados o juntos. With the feet separated or joined. E inhalando, Inhaling, vas a Salutación. go to Santolasana, board. Te quedas en Salutación un momento. Stay in Santolasana for a moment. Deja que las orejas se alejen de los hombros Let the shoulders go away from your ears y lleva los talones hacia atrás, and bring the heels back, como si alguien te los jalara. as if someone was pulling you from them. Y como si alguien te jalara de la pelvis, llévala hacia atrás And as if someone was pulling on your pelvis, bring it backwards. y vuelve a Parvatasana, montaña. And go back to Parvatasana, mountain. Esta vez vas a ir a perrito en el parque. This time you're going to go to little dog on the park. Levanta la pierna izquierda doblada. Lift the left leg bent. El pie, la rodilla izquierda está flexionada. The left knee is bent. Abre la pelvis hacia el lado izquierdo. Open the pelvis to the left. Y entonces dejas caer el pie izquierdo atrás. And let the left foot fall backwards. Gira la mano derecha en diagonal hacia afuera. Bring the turn the right hand in a diagonal outwards. Y levanta el brazo izquierdo al cielo para postura de media mesa. And lift the left arm into the sky to half table posture. Eleva la pelvis. Raise the pelvis. E inclina la cabeza a mirar hacia atrás. Lean the head to look backwards. Te devuelves. Return. Y desde un giro de la pelvis vas a alfa. From turning the pelvis, go to alpha. La planta del pie izquierdo sobre el muslo derecho. The sole of the left foot on the right thigh. Y la frente hacia la rodilla izquierda. And the forehead towards the left knee. De alfa,
From Alpha, Vas a ir a guerrero 1, Vrikasana 1. go to Warrior 1, Virabhadrasana 1. Pie izquierdo entre las dos manos, adelante. Left foot between the two hands forward. Pie derecho en 45 grados. Right foot in 45 degrees. Y te desenrollas And you unroll up hasta elevarte. until you rise. La rodilla izquierda flexionada. The left knee bent. Abre los brazos por los lados, inhalando en un kukulkan. Open your arms to the side, inhaling in a kukulkan. Pero no junta las palmas. But you don't join the palms. Por ahora, en la Virabhadrasana 1, vamos a dejar las manos abiertas a la distancia de los hombros. For now, in Virabhadrasana 1, you're going to keep the hands separated at shoulder distance. El pie izquierdo debería estar alineado con el centro del pie derecho. The left foot should be aligned with the center of the right foot. En el arquero y cualquiera de los guerreros. In the archer or in any of the warriors. Entonces muestra la pelvis hacia adelante So you show the pelvis forwards, y por lo tanto el torso se va un poco hacia atrás en erguidez. and for the matter, the torso goes a little bit backwards in straightening. Ahora alarga la pierna izquierda, Now lengthen the left leg, te inclinas lean, y pones las manos, ambas manos sobre la canilla izquierda and place both hands on your left shape, o en el piso en copa or on the floor in a o copa, con las palmas en el piso. or with the palms on the floor. El pie derecho en 45 grados, The right foot in 45 degrees. el pie izquierdo alineado con el centro del pie derecho. The left foot is aligned with the center of the right foot. La frente hacia la rodilla izquierda, The forehead towards the left. te descuelgas hasta donde te quede cómodo. Hanging to the point that it is comfortable. Postura de Ardha Uttanasana o media pinza. Ardha Uttanasana posture or half standing forward. Y entonces de ahí aquí vas a ir a Shoshana. From here, you're going to go to Ashwashanshalanasana. Levanta el talón derecho, Lift the right heel. dobla la rodilla izquierda, Bend the left knee. la pelvis se descuelga, The pelvis hangs. miras hacia el frente. Look forwards. Y exhalando, And exhaling. vas a Parvatasana, exhalando, Exhaling. Sorry. disculpa, baja la rodilla derecha al piso Bring the right knee to the floor. y lleva la pelvis hacia el talón derecho. And bring the pelvis towards the right heel. Agarra la punta del pie izquierdo si te queda cómodo. Grab the tip of your left foot if that is comfortable. Si no, pues te apoyas con las manos sobre el piso. If not, support with your hands on the floor. Después, cuando te detalle más cada vinyasa en unas clases posteriores, te enseñaré los ejercicios para facilitar las posturas. Later on, I'll give some videos detailing more the asanas so you can ease in the posture. Aquí la cabeza debería quedar entre los brazos Here the head should be between your arms. y después lleva la pelvis hacia adelante. Then bring the pelvis forward. Extiendes el empeine derecho hacia atrás en el piso Extend the right instep on the floor. y la pelvis se descuelga And the pelvis hangs. para ir a luna creciente. To go to growing moon. Abre los brazos por los lados, Open your arms to the sides. junta las palmas arriba Join the palms above. a postura de luna creciente. To growing moon posture. Exhalas inclinándote Exhale, leaning forward. para bajar las manos al piso e ir a montaña. To bring the hands into the floor and go to mountain. Inhalas a tabla, Inhale to board. exhalas a plancha Exhale to plank. e inhalas a coyote. Inhale into coyote. ¿Qué pasa en el coyote? What happens in coyote? Los pies están flexionados, The feet are bent. las rodillas están en el aire The knees are in the air. y la pelvis descolgada. And the pelvis hangs. Puedes caminar un poco más adelante You can walk a little bit forwards y alejar los hombros de las orejas. and bring the shoulders away from your ears. Piensa que alguien te jala los talones y la pelvis hacia atrás Think about someone pulling on your pelvis and heels backwards para ir a montaña. to go to mountain. Y entonces Then levanta la pierna derecha en perrito en el parque lift the right leg bent in little dog on the park. y puedes de una vez girar los dedos de la mano izquierda un poco hacia la derecha en diagonal. And right away you could turn a little bit the fingers of the left hand to the right in a diagonal. Y miras por debajo del brazo derecho. And look under your right arm. Abre la pelvis Open the pelvis. y dejas caer el pie derecho hacia atrás. Let the foot fall backwards. Levantas el brazo derecho al cielo, Raise the right arm into the sky. eleva la pelvis, Lift the pelvis. postura de media mesa. Half table posture. Si alguien quiere llevar el brazo derecho hacia atrás en la línea de la cabeza, lo puede hacer. If someone wants to take the right arm backwards in the line of the head, you can do so. Y entonces miran hacia atrás, And then you look backwards, si les queda cómodo. if that is comfortable. Y haciendo un giro de pelvis, And by making a turn on the te pelvis, devuelves para apoyar la mano derecha en el piso you return in order to support the right hand on the floor. y llevas la rodilla derecha hacia la frente en postura de alfa. And bring the right knee to the forehead in alpha posture. El pie derecho se apoya sobre el muslo izquierdo The right foot supports on the left thigh.
Y entonces lleva el pie derecho adelante entre las dos manos and bring the right foot forwards between the two hands, y alineado con el centro del pie izquierdo. aligned with the center of the left. Dobla la rodilla derecha, Bend the right knee, te desenrollas en un kukulkan, unroll up in a kukulkan. los brazos se abren por los lados. The arms open to the side. Postura de guerrero 1. Warrior 1 posture. El pecho mira al The frente. chest looks forwards. En la línea de la rodilla derecha. In the line of the right knee. Los hombros se relajan. The shoulders release. Puedes hacer mudra con las manos You could do a mudra with your hands, y la pelvis se descuelga. and the pelvis hangs. Y exhalando alarga la pierna derecha. Exhaling, lengthen the right leg, Y te inclinas and lean, apoyando ambas manos en algún lugar de la canilla derecha supporting both hands somewhere on your right shin, o en copa en el piso or in a copa attitude on the floor, o las palmas en el suelo. or the palms of the hands on the Y floor, la cabeza se descuelga hacia la rodilla derecha. and the head hangs to the right knee. Y descansas ahí. Rest there. De ahí vas a Ashwashanshalanasana, la postura ecuestre, From there, go to Ashwashanshalanasana or equestrian posture. con las manos en copa en el piso, descuelga la pelvis y la pierna izquierda recta. With the hands in a copa attitude on the floor, hang the pelvis and the left leg straight. Miras al frente. Look forwards. Muy bien. Y exhalando, baja la rodilla izquierda al piso. Very good. Exhaling, bring the left knee to the floor. Lleva la pelvis al talón izquierdo. Bring the pelvis to the left heel. Y si te queda cómodo, agarra el pie derecho con ambas manos And if that is comfortable, grab the right foot with both hands. y lleva la rodilla hacia la frente, la frente hacia la rodilla derecha. And bring the forehead towards the right knee. Preparatoria para Hanumanasana. Hanumanasana Preparatory. Y de aquí vas a luna creciente. From here, go to growing moon. La pelvis se va hacia adelante, The pelvis goes forward. el empeine izquierdo en el piso, The left instep on the floor. te desenrollas Unroll up. y luna creciente. And growing moon. Puedes mirar hacia el cielo, hacia las manos o hacia el frente. You could stare towards the sky, the hands, or forwards. Y puedes juntar las palmas de las manos si quieres. You can join the palms of the hands if you want. Y exhalas bajando las manos Exhale, bringing the hands down al piso para ir a montaña. to the floor in order to go to mountain. De montaña inhalas a tabla. From mountain, inhale to board. De tabla a chaturanga, doblando los codos en una flexión de pecho. From board to chaturanga, bending your elbows in a push-up. Y tratando de no bajar el cuerpo al piso, And trying not to bring the body into the floor, vas a coyote. go to coyote. Caminas hacia adelante con los brazos rectos Walk forwards with your arms straight. y miras al frente. Look forwards. Y de coyote, From coyote, alguien te jala los talones y la pelvis contra el piso, someone pulls on your pelvis and heels towards the floor, mientras profundiza las garras de jaguar while you deepen the jaguar claws. y descansas en montaña. Rest in mountain. Y de nuevo, And again, doblas esta vez ya la rodilla derecha hacia la izquierda para acostarte en Shavasana. this time bend the right knee towards the left so you lay down in Shavasana again. Cuando te aprendes las secuencias, Once you learn the sequences, si no quieres bajar a Shavasana, pues no descansas, sino que sigues. if you don't want to go down into Shavasana, well, you simply continue. Pero yo te sugiero But I suggest to you que practiques Shavasana that you practice the Shavasana para que vayas soltando el esfuerzo de más, so you can get to release the extra effort, para que no se vaya a volver algo corriente, algo persistente. so it does not become something persistent. Entonces aquí en la Shavasana cierra los ojos So here in Shavasana, close your eyes y respira profundamente. and breathe deeply. Inhala como si respiraras hacia todo el cuerpo. Inhale as if you were breathing into your entire body. Siente que tu respiración y tu conciencia inundan todo el cuerpo. Feel your breathing and awareness immersing, flooding your entire body. Con la exhalación, al soltar el aire, relajas todo el cuerpo. With the exhalation, when you release the air, release your entire body. Y no es que lo estreses o tensiones cuando inhalas. And it is not that you're stressing it or tensing it when you inhale. Incluso inhalando estás relajado. Even when you inhale, you're released. Simplemente Simply, lo relajas aún más cuando exhalas. you release it even more when you exhale. Y yo te había dicho que hoy no estamos haciendo o aplicando Ikidrishtis. And I already told you that today we're not applying nor doing the IKY. Y esto que estamos haciendo ahora en la Shavasana es una forma de Ikidrishti. And what we're doing right now in Shavasana is a form of IKY. Es, digamos, la base o la parte preparatoria
de algo que se llama Pranashuddhi general. which is the base or the preparatory of something that is called the general Pranashuddhi. Pero estamos haciendo ahora para optimizar la Shavasana. But we're doing it right now in order to optimize the Shavasana. Muy bien, y entonces prepárate para ir a montaña. So prepare yourself to go back to mountain. Gira hacia el lado que quieras. Turn to the side if you want. Pones la mano las dos manos en el piso, una a cada lado de los bordes externos del mat. Put both hands on the floor, one on each side of the external edge of the mat, Y vas a montaña. and go to mountain. Muy bien. La vez pasada lo que hicimos fue ir a jaguar y saltar hasta las manos para ir a pinza. Last time what we did was to go to jaguar and jump between the hands to go to standing forward bend. Ahora lo que vas a hacer es saltar hasta las manos para ir a prepinza de una vez. This time you're going to jump to your hands to go to pre-standing forward bend. Si lo que necesitas es caminar, pues caminas. If what you need is walking, well, you walk. Alarga los 5 dedos, Lengthen the 5 fingers, que es una forma más avanzada, which is a more advanced way. y apoyas las puntas de los dedos corazones en el piso justo delante de las puntas de tus pies. And support the tips of your middle fingers on the floor right above your feet. Abre los hombros, Open the shoulders. conecta la pelvis, Connect the pelvis. reparte el peso entre talones y puntas, Distribute the weight between the heels and the toes. abres el pecho enderezando la espalda, Open the chest, straightening the back. alineando las cervicales con el resto de la columna. Aligning the cervicals with the rest of your spine. Y prepárate para exhalar a pinza de nuevo, a Padahastasana. Prepare yourself to exhale into standing forward bend again. Esta vez te agarra los tobillos por detrás. This time, grab your ankles from the back. La cabeza se descuelga como a mirar las rodillas. The head hangs like staring into your knees, Y la columna vertebral se alarga hacia el cielo, hacia el suelo. and the spine lengthens into the floor. Ahora endereza la espalda Now strengthen the back, y te elevas and you rise erguido straight desde la pelvis. from the pelvis. Abre los brazos por los lados inhalando. Open your arms to the side, inhaling. Sonríes al cielo con el pecho y el rostro. Smile to the sky with your chest and your Junta las face. palmas de las manos arriba. Join the palms above. Y exhala bajando las palmas juntas al frente del pecho. Exhale, bring the hands together in front of your chest. Inhalas a Tadasana Inhale into Tadasana, y descansas en Tadasana con los ojos cerrados. and rest in Tadasana with your eyes closed. La pelvis se va un poco hacia adelante, repartiendo el peso entre talones y puntas. The pelvis goes a little bit forwards, distributing the weight between the heels and the toes. Abre tus ojos, Open your eyes. abre los dedos del pie derecho, Open the toes of the right foot. apoya el pie derecho con claridad en el piso, empujando la pelvis contra la pierna derecha recta. Support clearly the right foot on the floor by bringing the pelvis clearly supported on the right leg. Así dobla la rodilla izquierda Like this, you bend the left knee y levantas el pie izquierdo un poco hacia atrás. and you lift the left foot a little bit backwards. Postura de avioncito. Little plane Te posture. vas inclinando desde la pelvis You lean forwards from the pelvis hasta abrir los brazos por los lados. until you open up your arms to the sides. Y buscas tu equilibrio. And you look for your balance. Fija un punto donde quieras, en el piso o al frente tuyo. Mejor al piso que al frente. Fix a point either to the floor or in front of you, better in the floor, Y te vas devolviendo lentamente, and you return slowly. tratando de no apoyar el pie izquierdo en el piso. Trying not to support the left foot on the floor. Dobla la rodilla izquierda, Bend the left knee. junta las palmas de las manos al frente de tu pecho, Join the palms of the hands in front of your chest. codos hacia el frente, Elbows go forwards. la pelvis se proyecta hacia el frente The pelvis is projected forwards. y alarga la pierna izquierda hacia adelante. And lengthen the left leg forwards. Lo que te quede fácil. What is easy Si es for poco, pues lo haces poco. you? If it is just a little bit, well, do it just a little bit. Y bajas el pie izquierdo al piso, Bring down the left foot into the floor. con los pies más bien juntos. With the feet more or less joined, Baja las manos. bring the hands down. Inhalas abriendo los brazos por los lados en un kukulkan. Inhale, opening your arms to the sides in a kukulkan. Sonríes al cielo con el pecho y el rostro. Smile to the sky with your chest and your Juntando las face. palmas arriba, las bajas al pecho exhalando. Joining the palms above, you bring them down together in front of your chest. Pierna izquierda recta. Left leg straight. Dobla la rodilla derecha Bend the right knee y te inclinas. and you lean forwards. Abre los brazos por los lados y postura de avioncito. Open your arms to the sides in little plane posture. Juegas al equilibrio. Play there for your balance. Trata de alargar la pierna izquierda Try to lengthen the left leg y de alargar la pierna derecha. and to keep the right leg lengthened.
Los hombros se abren. The shoulders open up. Y ahora devuélvete, Now return. tratando de no bajar el pie derecho al piso. Trying not to bring the right foot into the floor. Dobla la rodilla derecha al frente. Bend the right knee forwards. Y pone las palmas juntas en pranayama al frente del pecho con los codos hacia adelante. And place the hands together in front of your chest with the elbows facing forwards. Si puedes alargar la pierna derecha, mucho mejor. And if you can lengthen the right leg forwards, even O lo better. haces en la medida que te quede fácil. Or you do it in the measure that it is easier. Bajas el pie derecho al piso. Bring the right foot into the ground. Y vuelves a alargar. Abrir los brazos por fuera. And you open it up again, your arms to the sides. Junta las manos arriba. Join the palms above. Gira las palmas hacia afuera. Turn the palms outwards. Y exhalando te inclina llevando la pelvis hacia atrás. And exhaling, you lean forwards, bringing the pelvis backwards. Y de nuevo, entrelaza los dedos de las manos detrás de tu espalda en Vrikasana. Again, interlace the fingers of your hands to go to Vrikasana. Ahora haz círculos con los brazos en el aire. Now start to make circles with your arms in the air. Siente las escápulas. Feel the shoulder blades. La cabeza se mueve, The head moves, la pelvis se the mueve, pelvis moves, los hombros se mueven. the shoulders move. Y ahora hacia el otro lado. Now change the direction. Y para. Stop. Lleva los brazos hacia adelante y mira si la Vrikasana mejoró. Bring the arms forwards and notice if the Vrikasana improved. Y entonces suelta las manos, Release the hand. agarra los tobillos por detrás Grab your ankles from the back y prepinza. and go to pre-standing forward. Los brazos rectos, The arms straight, el cuerpo erguido. the body straight, Te levantas hasta donde te quede fácil desde la pelvis. and you lift to the point that it is easy from the pelvis. Alineas las cervicales con la columna vertebral. Align the cervical vertebrae with your spine. Y entonces exhala llevando la frente, llevando la frente hacia las rodillas. And now exhale by taking your forehead towards your knees. Ahora inhala poniendo las manos en copa Now inhale, putting your hands in cup attitude. y elevando el brazo derecho hacia el cielo. And rise the right arm into the sky. Pone la mano izquierda en copa en la línea delantera de las puntas de los pies. The left hand in a cup attitude is in the front line of your feet. Y entonces haces torsión. And make a torsion. Y exhalando baja la mano derecha en copa. Exhaling, the right hand goes down in a cup attitude. Vas a pinza. Go to standing forward. Dirige la frente hacia las rodillas. The forehead to the knees. Inhalando levanta la cabeza. Inhaling, lift your head. Levanta el brazo izquierdo al cielo mientras alinea la mano derecha con las puntas de los pies. Lift the left arm into the sky while you align the right hand with the tips of your feet. Torsión. Torsion. Y exhalando, Exhaling, baja la mano izquierda bring the left hand down. y dirige de nuevo la frente a las rodillas. And again, direct the forehead to your knees. Vuelves a agarrar los tobillos por detrás Grab your ankles from the back again. e inhalando, And inhaling, abres el pecho, endereza la espalda, open the chest and straighten your back. alinea la nuca con la columna, Align the back of your neck with your spine. prepinza. Pre-standing forward bend. Y exhalando, And exhaling, vas a montaña. go to mountain. Inhalando, Inhaling, vas a tabla. go to board. Exhalando, vas a Exhaling, plancha. Plank. Inhalando, vas a perro mirando al cielo. Inhaling, go to upper facing dog. ¿Cómo lo haces? How do you do this? Junta los dedos gordos de los pies. Join the big toes. El pecho por ahora está en el piso. For now, the chest is on the floor. La mano es muy cerca de la caja torácica. The hands are very close to your thoracic cage. Las corres más hacia abajo de las costillas. You bring them lower than your ribs a little bit. Levanta la cabeza. Lift your head. Y mientras alarga los brazos, And while you lengthen the arms, endereza las piedras levantando las rodillas del piso. you strengthen the legs, lifting the pelvis from the floor. Si ves que necesitas correr las manos más atrás, pues vuelves a bajar. If you feel that you need to bring your hands closer to you, well, you go back down. Aleja los hombros de las orejas The shoulders go away from the ears, y la pelvis descuelga. and the pelvis hangs. Y entonces vas a montaña. Then go to mountain. Pies juntos. Feet together. Y si no te queda fácil, separados a la distancia de los hombros. And if that is not easy, separate them a shoulder distance. Y de aquí vas a pasar directamente con el pie izquierdo adelante entre las dos manos a postura del héroe. And from here, you're going to pass directly with the left foot forwards between the two hands into hero posture. Y entonces te levantas, Then you open up abriendo los brazos en cruz. and you lift, opening your arms in a La cross. pierna izquierda, la rodilla izquierda está doblada. The left leg and knee is bent.
La pierna derecha recta. The right leg straight. El pie izquierdo alineado con el centro del pie derecho. The left foot is aligned with the center of the right foot. Exhalando, alarga la pierna izquierda. Exhaling, lengthen the left leg. Y lleva la mano derecha, And bring the right hand ya sea a la canilla o el tobillo izquierdo. either to the chin or to the left ankle. Y los que tienen mayor organización para esta postura, pues ponen la mano derecha por fuera del pie izquierdo en el piso, ya sea en copa o de plano. And those who have more organization in their bodies for this posture, you can either place the hand in a cup attitude or the palm of the hand outside of the left foot. Y levantan el brazo izquierdo al cielo And you lift the left arm into the sky con la mano izquierda en mudra, with the left hand in a mudra, es decir, el dedo índice dentro del dedo pulgar. which means the index finger on the thumb. Y entonces, omóplato izquierdo hacia atrás, omóplato derecho hacia la izquierda. Left shoulder blade goes backwards and the right shoulder blade goes to the left. Y te devuelves. And then you return. Dobla la rodilla izquierda Bend the left knee y metes el brazo izquierdo por debajo del muslo, and put the left arm under your left thigh por el frente. on the front. Y el brazo derecho va por detrás de la espalda. And the right arm goes behind your back. Te agarras de los dedos, te enganchas los dedos. You hook your fingers. Dobla más la rodilla izquierda. Bend more the left knee. Abres el pecho a mirar al cielo. Open the chest to look to the La sky. espalda se va hacia atrás. The back goes backwards. Y el hombro derecho se va hacia atrás. And the right shoulder goes backwards. Y entonces Then trata de llevar el tronco hacia atrás. try to bring your trunk backwards. La punta del pie izquierdo apunta en la línea del mat, en la línea del cuerpo hacia adelante. The tip of the left foot points forwards into the line of the mat. Forwards. Y entonces alarga la pierna izquierda So lengthen the left leg para hacer una trikonasana to do a trikonasana. desde el guerrero en torsión. From warrior in a torsion. Y ya sueltas. And now let go. Baja las manos al piso. Bring the hands down to the floor. Escúchame bien. Listen me well. La mano izquierda The left hand se apoya en el piso por fuera del pie izquierdo. supports on the floor outside of the left foot. Y entonces la mano derecha, obviamente, debajo del hombro derecho más o menos. So obviously the right hand is on the floor under the right shoulder more or less. Y descuelga la pelvis en el aire. Hang the pelvis in the air Pone la frente en el piso. and place the forehead on the floor. Si te queda fácil poner el hombro izquierdo bajo la rodilla izquierda, mucho mejor. If it is easy for you to bring the left shoulder under the left knee, much better. Ahora levanta la cabeza. Now lift your head. Abres la pierna izquierda hacia el lado. You open the left leg to the side. Dobla los codos. Bend the elbows. Y busca quedarte en equilibrio sobre las dos manos. And intend to rest in balance on two hands. Levantando la pierna derecha. Lifting the right leg. Y después saltas a llevar los pies hacia atrás en chaturanga. And then you go backwards to jump and bring the both feet backwards into chaturanga. Y te levantas a perro mirando al cielo. And you lift to upper facing dog. Inhalando. Inhaling. Exhalando. Exhaling. Puedes llevar para descansar la pelvis a los talones. You can either bring the pelvis to your heels to Pones la frente en el piso. place the forehead on the floor Y los brazos hacia atrás. and the arms backwards. Y descansas. And you rest. En caso contrario, podrías seguir con la vinyasa, On the contrary, you could continue with the vinyasa, que esta es la vinyasa del héroe del Ishka Kankueb Yoga. which is the vinyasa of the hero from the Ishka Kankueb yoga. Pero por ahora te proponemos que descanses. But for now, we suggest you to rest. Relaja el cuerpo, Release the body. conecta tu respiración Connect with your breathing y observa tus sensaciones. and observe your sensation. En este caso, la vinyasa se convierte en un muy buen ejercicio, In this case, the vinyasa can turn into a very good exercise, un ejercicio bastante dinámico que puedes realizar en el espacio que ocupa tu colchoneta de yoga. a quite dynamic exercise that you can perform on the space that your mat occupies. Alarga los brazos hacia adelante Lengthen your arms forwards. y te vuelves a acostar boca abajo para ir a perro mirando al cielo. And again, lay down on your front in order to go back to upper facing dog. Aleja los hombros de las orejas Make the shoulders go away from the ears. y exhalando levanta la pelvis Exhaling, lift your pelvis para ir a montaña. to go to mountain. Manos en garras de jaguar Hands on jaguar claws. y ahora directamente lleva el pie derecho adelante entre las dos manos, And now directly bring the right foot forwards between the two hands. pie izquierdo en 45 grados Left foot in 45 degrees. y te levantas abriendo los brazos en cruz And you lift open your arms in a cross, haciendo la postura del héroe.
doing the hero's posture. Dobla la rodilla derecha, Bend the right knee, la pelvis se descuelga. the pelvis hangs, Y ahora exhalando, alarga la pierna derecha and now exhaling, lengthen the right leg. y la mano izquierda The left hand va hacia la canilla derecha goes to the right shin, o hacia el tobillo or to the ankle, o hacia el piso por fuera del pie. or to the foot, to the floor, outside of the foot. Levantas el brazo derecho al cielo. Lift the right arm to the sky. Y entonces Trikonasana en torsión, Then you perform Trikonasana in a torsion, o triángulo en torsión, or triangle in a torsion, y puedes alargar la pierna derecha o dejarla flexionada. and you could lengthen the right leg or keep it bent. Y entonces te giras, Then you turn, dobla la pierna derecha bend the right leg, y vas a guerrero en torsión. and you go to warrior in a torsion. Metes el brazo derecho bajo el muslo, You put the right arm under the thigh, el brazo izquierdo por detrás de la espalda, the left arm behind your back. dobla la pierna derecha, Bend the right leg, lo que te quede fácil, cómodo. what is easy and comfortable. Y entonces llevas el tronco hacia atrás, Then bring your trunk backwards, abriendo el pecho, opening the chest. y ahora alarga la pierna derecha. And now lengthen the right leg. Muy bien, y ahora suelta las manos, Now release your hands. mete el hombro derecho si te queda fácil debajo de la rodilla, Place the right shoulder, if it is easy, under your knee. con la rodilla izquierda en el aire, With the left knee in the air. dobla los codos hasta que la frente toque el piso, Bend the elbows until the forehead is touching the floor. e inhalando, And inhaling, levanta la cabeza, lift your head. abre la pierna derecha hacia el lado, Open the right leg to the side. y con los codos doblados, no descansas, te apoyas en postura de telaraña, And with the elbows bent, you support into spiderweb posture. y saltas atrás And you jump backwards para chaturanga. to go to chaturanga. Descansas en el piso, Rest on the floor, manos debajo de los hombros, hands under your y shoulders. te levantas a perro mirando al cielo. And you lift to upper facing dog. Miras al frente, Look forwards. rodillas en el aire Knees in the air. y vas a montaña. Go to mountain. Muy bien. Y de montaña, And from mountain, vuelve a descansar en Shavasana. again rest in Shavasana. Podrías continuar con la vinyasa, You could continue with your Vinyasa, pero yo te propongo aquí un descanso. but here I offer you a rest. Aquí en el salón ya hemos sudado bastante. Here in the classroom, we have been sweating a lot. Es un ejercicio dinámico It's a dynamic exercise que realizado de forma adecuada, that performed adequately, cuidando tu cuerpo, taking care of your body, cuidando tus límites, taking care of your limits, sin forzarte, without forcing. te va a ir permitiendo cultivar la forma de las posturas. It's going to allow you to cultivate the forms, the shapes of the posture. Vuelve a respirar hacia todo el cuerpo, Again, breathe to the entire body, hacia la parte interna del cuerpo. to the inside of the body. Y en cada exhalación, And with each exhalation, relajas el cuerpo. release the body. Una y otra vez. Over and over again. Muy bien, y entonces gírate. Vamos a hacer otra torsión antes de girarte del todo. We're going to do another torsion before you turn completely. Corre la pelvis o mueve la pelvis hacia la derecha. Move the pelvis to the right. Gírate hacia el lado izquierdo. Turn to the left. Abre la pierna derecha un poco más atrás en tijera. Open the right leg a little bit more backwards. Apoya las manos sobre el piso. Support the hands on the floor. Y bajas el mentón al suelo. And you bring the chin to the floor. Y esta es una torsión. This is a torsion. De muchas que hemos hecho hoy. From many that we have done today. Mejor que los codos queden en el aire para que se pongan los omóplatos en una posición distinta. It's better if the elbows are in the air so the shoulder blades will be in a different position. Y te devuelves. And then you Y entonces te giras hacia el otro lado, llevando la pelvis hacia la izquierda. turn to the other side, moving the pelvis to the left. Vas hacia la derecha tuya y bajas el mentón al suelo con las manos en los bordes externos de los mats. Go to the right and bring the chin to the floor with your hands placed at the outer edges of the mat. Y la pierna izquierda, más o menos recta, se abre más atrás. And the left leg, more or less straight, opens more backwards.
Muy bien, y desde ahí Very good. And from there, dobla la rodilla izquierda, bend the left knee. apoyas el pie izquierdo en el piso para levantarte a montaña. Support the left foot on the floor so you turn the pelvis to go back to mountain. O Parvatasana. Or parvata. La pelvis se va hacia atrás The pelvis goes backwards. y baja las rodillas al piso. Bring the knees to the floor. Muy bien. Te sientas sobre los talones. Sit on your heels. Si esto te cuesta dificultad, If this is difficult for you, puedes apoyar las manos sobre las rodillas para entregar el peso del cuerpo a tus brazos rectos que entregan el peso a las rodillas. you could place your hands on your knees with your arms straight by giving the weight towards the knee. Pero si eso todavía te incomoda los tobillos, entonces pones las manos en el piso. But if that is still difficult for your ankles, you can place the hands on the floor. Y dispones o proyectas el peso hacia los brazos. And like this, you project the weight to your arms. O si todavía te molesta más, pones los codos en el suelo. Or if it is still bothering, you can bring the elbows to the floor. Como te quede fácil. However, it's easier Y for te you. vas a preparar para paro de cabeza. And from here, you're going to prepare yourself to do the headstand. Obviamente es preparar. Obviously, it's preparation. No lo vas a hacer. You're not going to do it. En estos videos yo no voy a enseñar a hacer el paro de cabeza. In these videos, I am not going to teach how to do the headstand. Aquí en el sistema del Ishka Kankueb Yoga Here on the Ishka Kankueb Yoga system, tenemos un proceso bastante eficiente we have a very efficient process donde a través de técnicas de Braya Yoga que vienen del método Feldenkrais, where through Raya Yoga techniques that come from the Feldenkrais method, que es pura biomecánica, which is pure una biomechanics, forma muy inteligente de organizar el cuerpo, in a very intelligent way to organize the body, hacemos unos ejercicios, unas clases en las que vamos alcanzando una fortaleza bastante avanzada en la espalda, los hombros y la nuca principalmente. we do some exercises and classes where we get a very advanced integration and strength on the back and the back of the neck, especially Para aprender a caer. to learn how to fall. Porque es más importante perderle el miedo a la caída Because it is more important to stop being afraid of falling y aprender a cometer errores conscientemente, and to learn how to make mistakes consciously, no como una falla, sino como una forma o camino de aprendizaje. not as a failure, but as the way to learn. Entonces no voy a enseñar el paro de cabeza acá. Then I'm not going to teach the headstand here. Y esas clases, And those classes, para aprender a caer y pararse de cabeza y hacer posturas invertidas, incluso avanzadas, to learn how to fall and to learn how to do the headstand and other advanced postures, lo aprendemos en talleres presenciales acá. we learn it in workshops that are in person here in the school. Por la responsabilidad y la seguridad de los estudiantes no lo hago online. Because of responsibility and the safety of the students, I don't do this online. Online doy una parte que es la parte inicial, Online, I just give one part, which is the initial part, que es tal vez la parte más importante, which is mainly the most important part, pero el resto no. but the rest I don't. O sea que si tienen la oportunidad de venir aquí a esos talleres, los invito. So if you have the opportunity to come here to those workshops, I do invite you to. Pero por ahora preparémonos para el paro de cabeza But for now, let's prepare for the headstand a través del medio paro de cabeza. through half headstand. Entrelaza los dedos de las manos, Interlace your fingers, te inclinas y apoya los codos y antebrazos en el suelo. lean forwards and support the elbows and forearms on the floor. En algunas escuelas enseñan algo que no es necesario, In some schools, they teach something that is not necessary, que es agarrarse de los codos para medir la distancia de los codos. which is to grab the elbows in order to measure the distance of the elbows. Pero nosotros aquí buscamos generar una conexión más clara del cuerpo But here in this school, we intend to generate a clearer connection of the sensations of the body aprendiendo a escucharlo según sus necesidades. by learning how to listen to it according to its needs. Entonces digamos que la idea sería apoyar los codos a la distancia de los hombros. So let's say that the idea would be to support the elbows at The distance of the the shoulders. distance of the Y shoulder. entonces apoya la coronilla en el piso, So support the crown on the floor encajonando la cabeza entre las manos. by making the head go between your hands. O sea que las On your palmas no hands. quedan juntas cerradas, So the palms are not joined, closed, sino que hacen como una especie de cubierta o de casco detrás de la cabeza. but they create like a helmet behind your head. Y flexiona los pies And bend the feet para apoyar las yemas de los dedos de los pies en el piso. to support the tips of your toes on the floor. Levanta las rodillas del suelo, Lift the knees from the floor. siente cómo la pelvis se eleva Feel how the pelvis rises y caminas hacia ti, and walk towards you hasta donde te quede fácil. to the point that is easy.
Presiona un poco los codos y antebrazos contra el piso Press a little bit with your forearms and elbows against the para floor. quitarle peso a la nuca. So you take away the weight from the back of the neck. Evita en la medida de lo posible que haya presión sobre la nuca. In the measure of possibility, avoid to generate pressure on the back of your neck. Para eso también aleja los omóplatos del piso. In order to do so, also bring your shoulder blades away from the floor. Vuelve a sentir la pelvis Again, feel the pelvis. y procura que la pelvis quede en la misma línea de la cabeza. And intend for the pelvis to be in the same line of the head. Y ahora abre los pies. And now open your feet. Todavía en el piso, pero abre las piernas hacia los lados. hacia Still afuera. on the floor, but open the legs to the sides. Ok. Si te gusta más con los pies juntos, pues lo haces con los pies juntos. If you like to do this more with the feet joint, well, do it with the feet joint. Y ya estás haciendo medio paro de cabeza. And there you're doing the half headstand. Y ya puedes devolverte. And then you can return, Baja las rodillas al piso. bring the knees down to the floor, Te sientas sobre los talones. sit on your heels, Te desenrollas. unroll up, Y abre los brazos por los lados en el Kukulkan inhalando. and open your arms to the sides in a Kukulkan inhaling. Y entonces baja las manos al frente del pecho. Then bring the hands down in front of your chest. Separa las rodillas un poco. Separate the knees a little bit. Levanta la pelvis. Lift the pelvis. Entrelaza los dedos de las manos. Interlace the fingers, Mirando hacia el frente. facing forwards. Alarga los brazos al cielo con las palmas hacia arriba. Lengthen your arms to the sky with the palms facing upwards. Las rodillas no deben estar tan abiertas. The knees should not be so open. Y la pelvis se va hacia el frente. And the pelvis goes forwards. Deja que los hombros descuelguen, se relajen. Let your shoulders hang and be released. Alarga la columna vertebral hacia las manos. Lengthen your spine to your hands. Inhala profundamente. Inhale deeply. Y exhalando te inclinas en flexión lateral a la derecha. And exhaling, lean on a side bend to the right. Inhalas al centro. Inhale to the center. Exhalando te inclinas en flexión lateral a la izquierda. Exhaling, lean on a side flexion to the left. Inhalas al centro. Inhale to the center. Y exhalando baja las manos. Exhaling, bring the hands down. Te voy a mostrar. I'm Baja going las to show manos. you. When you Y- bring down the hands, Pasas el tobillo izquierdo sobre la pantorrilla derecha. you're going to pass the left ankle on the right calf, Flexionando el pie izquierdo. bending the left foot. Apoya las yemas de los dedos del pie izquierdo en el piso. You support the toes of the left foot on the floor, Y corres el pie derecho hacia la rodilla izquierda. and you move the right foot to the left knee. Lleva la pelvis un poco hacia atrás Bring the pelvis a little bit backwards y hacia la derecha. and to the right. Y entonces vas haciendo como un círculo hasta sentarte And then you make like a kind of circle in order to sit en postura de meditación. in meditation posture. Podrías descansar en Shavasana, You could rest in Shavasana pero now, ya lo hiciste previamente antes de la postura invertida. but you did it before the inverted posture. Y esta es la Vinyasa. And this is the Vinyasa. Esta Vinyasa que acabamos de hacer The Vinyasa that we just did reúne la salutación básica del Ishka Kankueb Yoga, la salutación inicial del Ishka Kankueb Yoga. unites the initial meditation of the Ishka Kankueb Yoga. Después hicimos equilibrio con postura del árbol en Vrikasana. Then we did balance with the tree posture in Vrikasana. Y después pasamos a la Vinyasa del Arquero. And then we went into the Vinyasa of the Archer. Y bueno, después hicimos otro proceso intermedio entre vinyasas Then we did another intermediate process between the Vinyasas que principalmente incluyó la postura de Tandavasana o del señor Shiva Nataraja. that mainly included the Tandavasana posture or the Lord Shiva Nataraja Y Natarajana posture. después entonces dirigí la Vinyasa del guerrero. Then I directed the Warrior's Vinyasa. Después pasaste a postura de avioncito Then you went into little plane posture. y después realizaste la Vinyasa del héroe. And then you did the Heroe's Vinyasa. Y ahí ya pasaste a postura invertida. And there you went into inverted Y posture. aquí estamos al final de esta clase. And here we are at the end of this class. Para cerrar esta clase, alinea los talones con el ombligo, In order to close this class, join the heels or align the heels with the navel, girando las plantas de los pies hacia el cielo. turning the soles of the feet up to the sky. Saca los glúteos de los isquiones Remove the glutes from the seat y los bones mulos de las articulaciones de las caderas. and the thighs from the hip joints. Lleva la pelvis en anteversión, Bring the pelvis in anterior pelvic pone las floor. manos en Yamudra, Place the hands in Jan Mudra. alarga la columna vertebral, Lengthen the spine, las cervicales, the cervical vertebrae. el pecho queda medianamente abierto, The chest is more or less opened. deja que los codos se doblen lo que sea necesario, Let the elbows bend what is necessary. cierra los ojos Close your eyes
Deja la punta de la lengua en contacto con el paladar detrás de los dientes. Keep the tip of the tongue in contact with the palate behind the teeth. Y con los ojos cerrados lleva la atención detrás del entrecejo. With your eyes closed, bring your attention behind the eyebrow center. Relaja aún más todo el cuerpo. Release your body even more. Visualiza ese punto radiante de luz detrás del entrecejo. Visualize that bright point of light behind the eyebrow center. O la llama dorada de una vela. Or the golden flame of a candle. Y con tu atención enfocada en ese drishti, And with your attention focused in that drishti, vas a cantar 3 veces o a repetir 3 veces el mantra Om, you're going to chant or repeat 3 times the Om mantra, seguido del mantra Om Shanti. followed by the Om Shanti mantra. Primero Om, inhala. First Om, inhale. Inhala. Inhale. Inhala. Inhale. Om Shanti, inhala. Om Shanti, inhale. Junta las palmas de las manos al frente del pecho. Join the palms of your hands in front of your chest. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hariom Tatsat. Hariom Tatsat. Muy bien, espero que hayas disfrutado de esta sesión. Very good. I hope you enjoyed this session. Recuerda que si tienes a bien apoyarnos a través de ese link de Patreon y de otros links que puedan estar ahí para tu aporte por estas clases, estamos inmensamente agradecidos. And remember that if you would like to support us through the different links that you will have available through Patreon or other links, well, we will be very thankful for it. Te deseo una linda jornada, un lindo resto del día. I wish you a very great rest of the day. Chao. Bye.